Se están quedando, amigos, sin ningún tipo de cordura. Se están volviendo completamente locos por las reformas que se van a estar ahora sí autorizando y pasando sin problema alguno. Reformas que se plantearon durante una campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador había iniciado desde su sexenio y que toda la oposición a manera de burla se carcajeaban cuando las negaban, incluso hasta se grababan. Ahorita que están completamente ensartados, no les queda más de otra que estar llorando. Y Abraham Mendieta se agarra para un hospital como trapeador en charco mugroso. Lo revuelca de un lado para otro y en ese momento no se sabía de ambos senadores del PRD que dijeron: con Marco Cortés ni a la esquina, no le debo nada. Tremenda madriz, amigos, que le ponen, que es para disfrutar. Muy vertiginoso de la política mexicana, y abriendo otro que apenas escribirá su primer capítulo el próximo domingo. Cuando nos veamos ya la próxima semana aquí, Morena ya tendrá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no la tendrá, espero o aspiro, en la Cámara de Senadores. Como todos lo vimos ya en la repartición de la representación proporcional, el partido político Morena y sus aliados les faltarían tres personas en el Senado para la mayoría calificada. Es decir, hoy, si todo se mantiene como está, no tendría por qué aprobarse la reforma judicial. Hoy, si todo se mantiene como está, si las personas son congruentes con la plataforma con la cual salieron a competir en una elección y tomarán protesta representando, sí, a una minoría de la población, pero esa minoría que le está diciendo que no a la reforma judicial, entonces el freno, nuevamente, como lo fue también en este sexenio, estará en el Senado de la República. Este es un llamado a los priistas, a los panistas, a los dos perredistas que no tienen registro de su partido, pero que llegaron a través de una alianza y por supuesto al Movimiento Ciudadano, a que se mantengan congruentes. Firmaron una plataforma electoral, le ofrecieron a la ciudadanía justamente como plataforma frenar este intento de terminar con el poder judicial que tienen Morena y sus aliados, y lo tendrán que cumplir ahora a partir del día 1 de septiembre. Yo lamento mucho que además Morena use a uno de los peores personajes de la política mexicana para advertirnos que van a llegar a la mayoría calificada en el Senado de la República, y me refiero a Félix Salgado Macedonio, quien le trascendió a los medios de comunicación que Morena contaría con los 3 votos adicionales. Imagínense nada más el portavoz que está hablando de esta operación política, en la cual, insisto, y hago el llamado público, nadie se debe de pandear dentro del bloque opositor. Yo pensé que ibas a decir Manuel Velasco, que también lo dijo. Lo dijo primero, Salgado. Que por cierto fue aliado del PRI, el Partido Verde, hace apenas unos años. Se ve odiosa la oposición por lo que puede Pues cómo no. Pero mire, a pesar de las presiones deshonestas, ¿no?, de algunos miembros de la oposición, en honor a la verdad, no todos, que le pedían incluso al Instituto Nacional Electoral violar la Constitución en el reparto de los escaños y curules plurinominales, pues el INE se mantuvo firme y el INE respetó la ley, ¿no? Y con esta victoria histórica, la cuarta transformación tiene la obligación de cumplirle el mandato popular a la ciudadanía, que votó masivamente a la ciudadanía, que quiere una transformación en el Poder Judicial, en un país en el que el 99% de los delitos quedan impunes, en un país en el que gran parte de jueces, magistrados y ministros trabajan solamente para quien tiene dinero, en un país donde los pobres sufren la falta de instituciones judiciales. Lo que Morena busca realmente con la reforma judicial es delegar una parte del poder. ¿A qué me refiero con delegar una parte del poder? Ahora mismo, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte se eligen en el Senado. Y si no hay acuerdo en el Senado, los elige la presidencia de la República. Lo que estamos haciendo en este caso es cederle al pueblo la capacidad de decisión sobre los órganos que toman decisiones muy importantes sobre la vida de la gente, empezando por la constitucionalidad del país. Hoy hubo un ejercicio en la mañanera que me encantó. Al final de la mañanera el presidente le preguntó a los reporteros de los distintos medios de comunicación, incluidos los medios más conservadores, ¿qué preferían? ¿Que los ministros de la Suprema Corte fueran electos por el Senado y si no había acuerdo por el presidente, o que fueran electos directamente por el pueblo de México? Y absolutamente todos los reporteros levantaron la mano a elegir los ministros de la Suprema Corte por el pueblo de México. La oposición propiamente dice no, como lo dijo en su momento, a la reforma electoral. Si hubieran aprobado la reforma electoral, hoy Morena no tendría mayoría calificada, pero es que estaban en huelga, como el Poder Judicial. Que aprendan de sus errores, porque si no, van a desaparecer políticamente. Un minuto de réplica, por lo que también avanzó, y hay que tener mucho cuidado y verlo con lupa, no solamente fue este tema del Poder Judicial, sino que también ya se dictaminó la desaparición de los órganos autónomos. Y voy a citarle algunos porque son 7 los que quieren desaparecer. Pero, por ejemplo, lo que está pretendiendo Morena ahora es desaparecer al INAI, al Instituto de Acceso a la Información Pública. Sí, si usted el día de mañana quiere saber en qué se gasta el dinero del gobierno, dinero suyo, por cierto, de los impuestos, o cuánto gana un funcionario, o cuánto costó una obra, o por qué no hay medicinas en los hospitales, pues simplemente no va a haber un instituto que le pueda dar a usted una respuesta o que obligue a la autoridad a darle una respuesta. O, por ejemplo, la desaparición del Coneval. Oye, pues una política pública, una política social que no funciona, pues hay un instituto que las evalúa, hace los diagnósticos y entonces te entregan una solución. Eso también va a desaparecer. Se va a autorregular el gobierno. Ellos mismos te dirán si funciona, si no funciona, y no habrá un ente autónomo
autónomo que lo observe. Así que, pues, harán o quieren o pretenden hacer lo que quieran. Paul, un minuto. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso del Coneval, el Coneval tiene una función preciosa, que es evaluar cómo las políticas públicas le impactan a la gente que más lo necesita, cómo se combate la pobreza. Pero eso es algo que perfectamente puede hacer el INEGI. Estamos hablando de que ninguna de las funciones desaparece. Se integran en distintos organismos, pero ellos siguen en el discurso de se destruye la república, se acaba este país, no va a haber justicia para México. No hay justicia para México, hay un 99% de impunidad. Perdón, todos aquí, incluso todos aquí en esta mesa, hemos sido víctimas de la ineficiencia del Poder Judicial. Es una vergüenza, no hay nadie en este país que se solidarice con el Poder Judicial en las calles, porque todos hemos sido víctimas de la corrupción, de la impunidad que permea en ese área del poder. Todos estamos de acuerdo en que el Poder Judicial necesita una transformación. Si no están de acuerdo con eso, hay margen todavía para dialogarlo. Morena tiene mayoría, pero hay margen para dialogarlo. Pero no pueden defender la corrupción y la impunidad tan descaradamente. Bien, para las contrarréplicas nada más les sugeriría incluir las críticas que se han hecho, incluida la crítica desde el exterior, que hoy, dice el presidente, pone una pausa, al menos con la embajada de Estados Unidos y la embajada de Canadá en nuestro país. Solamente para terminar ese tema y que se entienda muy fácil. Claro, dice aquí Abraham, el INEGI lo puede hacer, la Secretaría de Gobernación también. ¿Qué están planteando en términos prácticos? Ellos autoevaluarse. Es como si usted manda a su hijo o a su hija a la escuela y a usted le interesa saber si está aprendiendo o no está aprendiendo. Pero resulta que en la escuela su hijo puede diseñar el examen que lo va a evaluar y luego su hijo se va a calificar el examen y él se va a poner la calificación y se la va a llevar a la casa. ¿Cómo cree que va a llegar las calificaciones de su hijo? ¿Y qué transparencia va a tener usted de saber si funciona o no funciona la enseñanza-aprendizaje? Eso están planteando, literalmente. Autoevaluarse, autorregularse, autogobernarse y hacer lo que quieran. En consecuencia, quiero que fui generoso, otorgándole unos segundos extra, porque como van a tener muy poca representación en el Congreso, quiero que pueda dar su argumentación sin pausa. Miren, una de las instituciones que desaparecen es la COFESE, que es una institución que cuando las comisiones bancarias, cuando el Senado quiso reducir las comisiones bancarias que le cobraban los bancos a los mexicanos, su titular Alejandra Palacio dijo que era un derecho humano de Banco Santander subirle las comisiones bancarias a los ciudadanos mexicanos. Eso es lo que se va a desaparecer. Organismos que trabajaban para lo privado cobrando desde lo público. Bueno, y tocando el tema que decías, Alejandro, a ver, lo sabe Estados Unidos, lo sabe Canadá, lo sabe el embajador, lo sabe Abraham, lo sabes tú, lo sabe Dios, lo sabe Andrés Manuel López Obrador. Es un exceso lo que están provocando con la reforma al Poder Judicial, pero yo lo entiendo. Un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que va a dejar el gobierno el próximo mes, no va a recular, no va a sacar esta propuesta de la elección de jueces y magistrados, pero yo creo que confía, así como yo y como muchos mexicanos, en que en el Senado se va a bloquear y se va a poder ir a su rancho culpando a la oposición, tranquilo de que lo propuso, pero que la oposición no dejó avanzar esta reforma y no va a suceder. Es un sinsentido. Deberían tener cuidado tranquilos con votar cosas en contra. Les reitero, lo dije al inicio. No, te lo voy a explicar. Es que ustedes votaron en contra la reforma político-electoral del presidente López Obrador. Y si ustedes la hubieran votado a favor, hoy Morena no tendría mayoría calificada. Es que ustedes son unos torpes, pero también son unos flojos. Porque la votaron en contra simplemente porque estaban en moratoria constitucional, o sea, estaban en huelga como el Poder Judicial, por cierto. Tengan cuidado con lo que votan, porque luego les explota en la cara. Bueno, aquí nadie ha hablado del debate de la sobrerepresentación, creo que es un debate que solito está hablando Abraham. Estamos hablando de los hechos, de lo que ganamos, es y lo que va a suceder el domingo. Y el domingo con tendrán su mayoría calificada en los diputados, pero no la tendrán en el Senado de la República, eso lo sabe usted, lo sabe también el presidente, y jugará sus cartas y enviará esta propuesta de reforma judicial, que es altamente probable sea rechazada por el Senado de la República y se vaya contento, pero que no tire a la basura la credibilidad del país ante el mundo, porque ¿quién va a invertir en un país que no tenga certeza jurídica? Tengan cuidado con votar en contra de que se reforme el Poder Judicial, porque no es amenaza, es que les va a estallar en la cara como cuando votaron en contra de la reforma político-electoral y luego Morena tuvo calificada. Es que el pueblo de México les va a echar la culpa del 99% de impunidad que hay en el sistema judicial que ustedes construyeron, que ustedes pavimentaron, que ustedes permitieron y protegieron para defender sus intereses. Tengan cuidado porque el pueblo se los va a cobrar y van a desaparecer políticamente. Si a ti te parece una amenaza, pues ve los resultados electorales, querido. Si le dan 3 bloques más, a lo mejor vuelve a decir lo mismo 3 veces, pero mucha atención con quién es su representante y toma protesta este próximo domingo. Háblele, llámele, que no se pandee, que no vote la reforma judicial. Seguro porque hoy hay un bloqueo del Senado. Si no, yo se los mando. Sí. Pídanme el teléfono, yo le mando el de los Gracias a los dos. Alejados del pueblo, no entienden nada. Veremos qué pasa con el inicio de la nueva Muchas legislatura. El gracias. último informe del presidente lo estaremos comentando la próxima semana. Muchas Sin argumentos, revoloteando. Así se ve Pablo Hospital. El hecho de que Morena y aliados sea una avalancha completamente demoledora y es algo que no se esperaba la oposición, como hemos dicho en distintas ocasiones, los deja rotos, los deja madreadísimos. ¿Bajo qué circunstancia, amigos, creen ustedes que la oposición puede hacer algo en esa legislatura? 1 de septiembre y vamos a ver cómo van a estar llorando todos los opositores. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.